Buenos días, tardes y noches, queridos teleoyentes. Esto es una coproducción de QTP, Mística TV y Circo Pichincha para hacer una entrevista con el querido Pablo Borda. Aquí nos acompaña Brenda Latana Verdini. Como siempre, la que a mí no me van a sacar nunca, yo siempre digo eso. Hoy va a ser un día especial porque no es Circo Pichincha, aunque está la esencia, pero bueno, tenemos acá un gran invitado, Pablo. Tiene nuestra edad, pero es bastante más exitoso, así que... No necesariamente. Bienvenido a QTP, que bueno, estábamos hablando de que ya lo conocías un poco el espacio. Muchas gracias. Efectivamente tuve ocasión de venir. Este año estuve varias veces en Rosario. Esta es la cuarta vez que vengo con motivos de adoctrinamiento de distintas circunstancias. Vine a hacer mi show Grandes Boludos en la Historia, vine a hablar en la Universidad Nacional de Rosario, hicimos Café Millennial y hoy venimos invitados por la Feria del Libro Nacional y Regional acá en Mística. Bueno, le comentamos a los teleoyentes, Pablo Borda es historiador de la Universidad de Morón, profe de historia en secundaria, en institutos, en terciario, en universidad. terciario. Es multifacético, multipedagógico y bueno, se destaca por tener producciones historiográficas o históricas en podcast y en producciones de YouTube para todo el mundo que quiera interiorizarse de la historia argentina y de todo el mundo, porque podés encontrar podcasts y videos de historia de Europa medieval, China, Europa moderna, Europa medieval, el genocidio en Indonesia, hasta, no sé, la escuela francesa y las influencias sobre la última dictadura, pasando por todo eso. En general, historia moderna, yo me especialicé en historia moderna, fui, en realidad todavía tengo el cargo, soy adscripto en la cátedra de historia moderna de la Universidad de Morón, pero por otro lado, por avatares de la vida, uno se termina interesando por la historia argentina y contemporánea. Así que esos son como mis dos campos. En general no hay mucho capaz de tardo medieval, última etapa de la Edad Media, pero no sé, mi campo no es la historia antigua y demás. O capaz en historia de América o en historia de Asia y África, vuelco más por lo contemporáneo, no sé, la guerra de Vietnam, todo el contexto de Indochina, la Guerra Fría, los movimientos de liberación nacional, entre otros. Yo te quiero preguntar igual, ¿cómo haces para que la gente permanezca y vea y le interese y se interiorice en historia? Porque si yo recuerdo historia en la secundaria era lo más aburrido y lo que menos me gustaba en la escuela. Bueno, si tenés un método, digamos, como para hacer que la gente quiera escuchar y etcétera. Eso es muy complejo, porque en general cuando yo en su momento he dado de baja la marca Historia para Millennials, la gente creía que yo hacía, no sé, videos cortitos y reels para atraer a la gente. Y en realidad es todo lo contrario. Vos que estás interiorizado claramente. Largas. El más corto, 2 horitas. Son videos de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Hay ahí 2 hitos, hay un histórico video de toda la historia de Montoneros que dura 4 horas. Fue hecho en vivo, digamos esto. Pues yo hago los videos largo. En vivo y hablamos todo, desde los orígenes de la organización hasta su disolución. Todo seguido. Y el formato es básicamente lo que yo hice durante años en el aula. Con una diferencia. Yo acompaño mucho con soporte gráfico, imágenes de la época, cuando hablamos en historia moderna, cuadros, cuando hablamos de historia contemporánea, muchos dibujos, citas de autores, muchas fotografías, citas de autores y demás. Y básicamente toda mi vida fui una persona sumamente hiperactiva y trato de teatralizar ligeramente, hacer mucho hincapié, utilizar mucho la voz. Y a la gente al parecer le gusta. Y yo durante mucho tiempo me esforcé por tratar de utilizar otros formatos, como no sé, grabar los videos, editarlos y eso. Y hay mucho video ensayo en YouTube. Y en un momento me di cuenta de que en realidad mi fuerte siempre fue que tenía años de docencia en mis espaldas. Y vos me decís, habla de esto y puedo hablar. Y a la gente le gusta y no es algo que esté dando vueltas como norma. En general, hoy en día, el triunfo de los formatos o hasta los últimos años venía siendo el triunfo de los formatos rápidos, cortos. Y en el último tiempo diría que la gente se habituó al podcast, a la charla larga, tendida sobre un tema para desarrollar. Y creo que ahí como que supe ocupar un lugar que no conozco en ningún otro creador de contenidos. No hay otro canal, o al menos yo lo desconozco, que diga, vamos a hablar de este tema por 2 horas.
Y básicamente lo que intento es adaptar las lógicas de las clases universitarias, que durante mucho tiempo di, con las del secundario y tratar de que sea, por un lado, una bajada problemática, analítica, mostrar autores, tesis, hipótesis enfrentadas y al mismo tiempo que sea entretenido. Y hablabas del podcast antes. ¿Qué opinas más o menos de ese medio de difusión? ¿Te gusta, no te gusta? No, a mí me gusta. ¿Te De gusta? hecho, soy Porque está como medio... Ahora ahí, está en como auge. en moda, en auge, pero hay algunas personas que resisten un poquito de... Sí, no, a mí me gusta mucho ¿Te el gusta? podcast, además de mi propio canal. Nosotros tenemos un programa que es directamente un podcast que se llama Café Millennial, que lo hacemos con un muchacho que es Juan Felipe de Café Kioto originalmente. La historia Claro. para millennials, Café Kioto hicimos Café Millennial y quedó y funciona muy bien. No, y aparte todo un desafío, me imagino, porque si vos en YouTube estás hablando justamente de esto, de que usás mucho lo multimedia, las imágenes, después todo eso plantarlo a un formato como podcast, que es simplemente una voz y silencios. Sí, pero Eh. además te diría que también está la cuestión de, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. Nosotros estamos haciendo un programa de radio, un podcast, pero tenemos el soporte visual. Uno puede capaz darle un rostro, una expresión a quien está del otro lado. Y eso creo que contribuye mucho a que la gente se interiorice. Después te das cuenta de que hay gente que te consume por Spotify, hay gente que te consume por YouTube. Hoy en día yo hago mis videos para YouTube y después los subo en formato podcast a Spotify. Claro. Bueno, hay un tema ahí con la monetización de Spotify. Uno tiene que comer y vivir de alguna forma. Entonces va Venía por por ahí. YouTube y después deja en un segundo plano. Claro. Pero sí, dirías que eso ha habituado a que la gente, después de una enorme catarata de te bombardeo con TikTok, te bombardeo con Reels de Instagram, decida, bueno, quiero tomarme el tiempo de prestar atención a esto o que me acompañe mientras trabajo, mientras limpio, mientras estudio y demás. Y en cuestiones de interacción, ¿sentís que hay un feedback, por ejemplo? Hay un con- tremendo ¿Sí? feedback, es tremendo. ¿Y en qué red social más y sobre todo? En todas. O sea, yo particularmente me he dedicado a las tres. Empecé con Instagram, pero empecé a centrar la producción de mi contenido en YouTube e Instagram lo utilizo más para lo más esquemático. No sé, alguna publicación sobre una efeméride, algún recorte de memes que se entienden a partir de los videos o de los programas que hicimos o de coyuntura y demás. Y después los videos o el grueso lo hago por YouTube, subo recortes. Y después estoy en Twitter, en donde a veces armo hilos explicando algunas cuestiones. Y nos reímos mucho, por ejemplo, cuando hacemos Café Millennial, con el hecho de que estamos en vivo y mientras estamos en vivo hablando, hay gente haciendo memes a partir de las situaciones y terminamos el programa y es siempre repasar, bueno, te etiquetaron tal cosa, meme, captura, secuencia, ¿sí? Sí, el mundo de cada meme cosa. es una maravilla Así de nuestra hay generación. mucho feedback. Y por ejemplo, yo cuando hago mis videos en vivo, nada, hay cientos de personas viéndolos en el momento, aunque los haga a la noche, tarde, y a veces, no sé, me demoro, tengo una cuestión con la puntualidad, lo admito. Y capaz, no sé, un día empezamos, el último video así que hice fue sobre el movimiento nacionalista Tacuara. Ajá, bien. Un video que dura 2 horas y media, más o menos. Y terminamos arrancando tarde, arrancamos casi a las 10 y 20, 10 y media de la noche. Estuvimos hasta la 1 de la mañana. Y la gente estaba ahí, la gente Claro, estaba ahí, sí, pero sí. prendidísima a la historia de Tacuara. Y estábamos hablando de nazis de los 60 a las 12 de la noche. Y había 300 personas que estaban a las 12 de la Firmes. noche viendo. Después el video, no sé, tiene ahora, qué sé yo, 20.000 reproducciones, ponele. Pero mientras se da toda esa secuencia, tenés todo un público que va comentando, se va escribiendo, se van tirando chistes. Y eso está muy polémicas, entretenido. debate, ¿no? Hay polémicas, debates. Yo a veces trato... Uno tiene el multitasking de la docencia. La docencia te obliga a prestar atención a tus alumnos, a lo que estás dando, al pizarrón, a que no se maten, a que no se duerman. Y uno tiene un poco de eso incorporado. Entonces capaz que yo puedo estar hablando así, y mientras voy leyendo. Y de vez en cuando le respondo a alguno o algo, pero hay que tratar de centrarse, no distraerse, porque al mismo tiempo estás pasando las imágenes, viendo, manteniendo el hilo. Pero es muy interesante, es muy gracioso el chat. Hay mucha gente que se nota que entra en vivo para participar del chat, digamos, y comentarse, responderse, Claro, no, y hacerse aparte chistes. es una cuestión estar abierto también a que la misma gente te vaya un poco llevando el programa sin perder el hilo, como vos decías recién. Exactamente. Porque uno justamente tiene la responsabilidad de ordenarlo y de llevar a un fin lógico. Pero Y también es como un trabajo importante el hecho de que, bueno, como uno utiliza estos medios en donde hay gente que lo ve y que lo escucha,
reencuentro que se tiene de manera virtual, me parece que es muy importante hacerlo valer, digamos, y bueno, ser capaz de adquirirlo dentro del programa. Entonces, bueno. Y además, yo hago presentaciones en el teatro. Por ejemplo, en Caras y Caretas, en Capital, hacemos todos los meses shows que son una combinación, si querés, entre un stand-up y una clase de historia. Había un show que venía presentando distintos lugares, que es Grandes Boludos en Historia, que es un análisis de distintos personajes que básicamente se dieron la cara contra la pared por ser boludos, dicho a grandes rasgos, pero atravesando la historia universal. Centrándonos en Argentina, pero atravesando la historia universal. Y con ese show, por ejemplo, hicimos, no sé, como 6 presentaciones a sala llena en Caras y Caretas. Y también fuimos a Mar del Plata, Córdoba, acá Rosario. Acá Rosario, cuando le hice, ya también 130, 140 personas. Y así. Y cuando uno se encuentra también con el público en persona es otra cosa. Tenés el sonido de las risas de fondo, el acompañamiento. Y después es la devolución, que es mágico cuando uno lo piensa, que es el hecho de, mirá, yo soy docente. Durante años viví de la docencia y tratar de esforzarme porque me presten atención. Y admito que me ha ido muy bien en la docencia, he sido muy feliz, solo que bueno, es casi incompatible con estar yendo de acá para allá. Nada, hoy es viernes, ¿segura? Hoy tuve que salir a la mañana para acá y demás. Bueno, ¿qué pero pasa se encuentra con mucho afecto y mucho interés de la gente. ¿Qué pasa con los historiadores y el teatro? Porque acá también tenemos un historiador y que también sos payaso y estás en Caras y Caretas. Se ve que también vos sentís que puede llegar a ver a esto de la docencia, de la historia y también el hecho de poner en escena todo lo que uno intenta a veces transmitir y enseñar. Sí, ya que están los dos, te hago una entrevista a vos. No. No, pero la pregunta que te hago es esa, digamos. Si vos sentís que hay ahí una relación... Absolutamente. Yo creo que a veces a uno le pregunta, entre comillas, no es porque me esté subiendo, pero te dicen... ¿Por qué tenés éxito vos? ¿Por qué a vos te va bien hablando horas de historia? Y yo siempre respondo lo mismo. Yo no me considero un youtuber, por ejemplo. Prácticamente vivo de YouTube, pero no me considero un youtuber. ¿Yo qué soy primero? Primero fui un docente, fui un profesor de historia, y lo que hice fue volcar lo que hacía en el aula a YouTube. Y acá está el punto. Todo aquel que se dedica a la docencia tiene que ser teatral, de alguna manera. Tiene que poder montar una escena a su público, que son sus alumnos, para que se sientan interpelados, participen y se mantengan enganchados. Al día de hoy... Yo he tenido acá teatrera en la secundaria que, Dios mío. Al día de hoy, no parece, yo empecé muy joven, empecé a dar clases en escuela, en escuelas y universidad a los 22. A los 20 ya era ayudante en un terciario. Y, por ejemplo, hoy en día tengo alumnos que son egresados universitarios. ¿Por qué? Son camada 2016, estamos en 2023 y alguno ya, por ejemplo, se recibió. Y mantengo contacto con muchas de mis primeras camadas de alumnos y me dicen, una locura como el profe caminaba de un lado para otro en el aula como si fuera un león encerrado y te hablaba vos, te hablaba aquel, te metía un chiste, y era así, y era un maníaco absoluto. Pero es porque uno es lo que termina haciendo si quiere que al otro le interese. Si uno está sentado a veces hablando así al aire, es muy difícil. Uno tiene que tratar de alguna manera de interpelar. Como también lo hace cualquiera que se dedica al teatro, a un stand-up o a lo que fuera, que si habla en abstracto y no se dirige a la gente que lo está rodeando, que lo está viendo, no va a lograr, por ejemplo, empatía o conexión. Tanto como si es alguien que, mira, sé que estás ahí, te estoy hablando a vos. Muestra interés. Exactamente. Interés, motivación y motiva a sus estudiantes. Coincido 100%, me pasa lo mismo, esto de moverse, de mover las manos, de ponerle pasión. No pasa eso en todos los docentes de historia, vamos a ser sinceros. Lamentablemente tampoco hay bajada de línea y adoctrinamiento, como se dice. O sea, ojalá hubiera. O sea, muy lejos de eso. Yo me río mucho con el meme que dice todos los profesores son zurdos, la sala de profesores, y te pone un montón de gorilas. Y me pasó que me mandó, bueno, por esto mismo, yo desarrollo un vínculo. Tengo gente que me empezó a seguir cuando no sabía 1000 personas, en 2020, a principios. Y que ya es un montón, tengo mucha memoria, mucho registro de todo y yo reservo. Tengo un problema para reconocer después a la gente en persona. A veces me pasa que
para mí es un nombre, una fotito, y los conozco en persona y me dicen, soy tal. ¡Ah! Sí, vos me seguís desde tanto. Recuerdo tal comentario, una memoria demasiado asquerosa en ese sentido. Y me pasó que, nada, en estos años me he encontrado desde gente que empezó a seguir terminando el secundario y hoy estudian la carrera de historia, hasta gente que empezaba la carrera de historia y hoy están terminando. Y me pasó que el otro día me mandó una seguidora que está terminando la carrera de historia y tenía las prácticas docentes y se reía de la secuencia de todos los profesores son zurdos, no sé qué, y dice, nunca vi tantos gorilas y fachos como en esta sala de profesores. Pero sí, está esa línea que es absolutamente alejada de la realidad. Siempre la realidad, como uno dice como historiador, es más complejo. No, ni hablar, y tendríamos otra sociedad. Ni hablar. Sinceramente. Igual con el adoctrinamiento se come, se cura y se educa. Coincido plenamente. Sobre eso, me ha pasado que luego de la victoria de Milei, no sé si, bueno, vos ahora estás, no estás más en la secundaria. No estoy en secundaria. Estás en institutos. Estoy en Éter, estoy en la Universidad de Morón, pero ahí como con diferencias con la universidad. Voy a hacer mea culpa. La Universidad de Morón es una universidad privada, es algo que la gente no suele omitir, porque no hay, o al menos en Morón y en esa zona, no había universidades con la carrera de historia. Y la de 3 de febrero me quedaba lejos, realmente. Así que yo estoy en la Universidad de Morón por una cuestión de cercanía. Y tengo algunas diferencias, conservo mi cargo, sé cuándo aparezco, pero bueno, hay diferencias que no tienen que ver con la facultad, probablemente con la universidad y algunas políticas excesivamente empresariales para una institución educativa. Nos pasa a todos. Acá también pasa bastante. Pero, sí, no sé qué tan complejo hubiera sido estar en el aula con alumnos este año. Creo que zafé. Pero sí estuve en 2021, por ejemplo. Y en 2021, en ese clima, uno tiene que... Post-pandemia. Sí, pero además fue una derrota del peronismo. Yo hacía el chiste de, bueno, hay que ir a hacer la adoctrinación. Así pone adoctrinación con K. Claro. Y esas cosas, porque hay que seguir dando la batalla. No sé qué, y siempre me reía al respecto. Pero... Bueno, en este momento estaba dándose la presentación de un libro sobre experiencias militantes de los años 70, de exmilitantes de las juventudes peronistas, de la izquierda, del socialismo, del Partido Comunista. Frente a eso hay una particularidad, que es que más allá del panorama aterrador de la reivindicación abierta de la última dictadura o el hecho de que estas fuerzas tengan tanto apoyo de los jóvenes, creo que nos toca hacer nuestra parte y utilizar los medios de los que disponemos. Hubo gente que tuvo que pagar con su vida esos contextos, y creo que en este contexto particular, en esta situación específica, lo único que podemos hacer es tratar de al menos dar la batalla. Y en ese sentido, algo que siempre señalé es que cuando yo daba clases en 2017, 2018, empezó a aparecer todo este fenómeno de los libertarios, yo decía, claro, vos me querés venir a explicar esto aprendiendo historia por YouTube. Y lo desestimaba. Ironías de la vida, acá estamos. Pero sí es cierto que eso se debía a que YouTube era sinónimo de contenido de derecha, liberal. Apología de la dictadura. Sí, o contenido basura, por ejemplo. Y demás. Y el precio que hemos pagado, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la historia, por no volcarnos a la divulgación o entender por dónde iba la divulgación, es que de repente tenemos un conjunto de jóvenes que han asumido que, no sé, Argentina es una primera potencia que fue arruinada por el socialismo que implantó Irigoyen. Entonces, parte de lo nuestro creo que tiene que ver con dar esa batalla, aunque sea en contextos más duros, sí, o en un campo ajeno, un avance también de la derecha, o en un campo en el que no estamos acostumbrados, pero que si no hemos dejado y regalado a esas fuerzas. ¿Y hoy tenés gente libertaria que te escucha? Tengo gente libertaria, son minoritarios, pero tengo. El otro día me pasó que al finalizar la última presentación que hice de Grandes Boludos en Historia, un show, bueno, me saludó una chica, bla, 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 que habían ido con el novio. Y me dice, mirá, yo soy muy de derecha y la verdad que está re bueno lo que haces, está muy interesante, y la pasé muy bien,
Digo, ¿pero qué tan de derecha? Bueno, más a la derecha que Milei y tengo familia amiga. Bueno. ¿Es posible eso? Y la pasé muy bien. Y también me pasó con una persona, me voy a revelar el nombre, muy compañera, que está saliendo con una persona abiertamente gorila macrista. Y que también estaba, y al finalizar el show viene y me dice, che, la verdad que es muy buena. Yo tengo algunas diferencias, ¿viste? Pero muy bueno, muy entretenido, muy divertido, me reí mucho, no sé qué. Claro, ¿lo interpelaste por lo menos? Porque eso sí, también... sí, y había chistes sobre Macri y demás, conectando con la historia, esas cosas. Además, los compañeros y compañeras, los teleoyentes que lo escuchen a Pablo, contextualiza y como él bien expresó, siempre con hipótesis, citas científicas de historiadores reconocidos por la academia. Entonces, no se lo puede tomar con pocas, o sea, como poco serio, ¿no? Como que es un adoctrinamiento, una bajada de línea burda, que falsea los hechos o los procesos. Él contextualiza constantemente. De hecho, a veces se puede decir que se va por las ramas. Me tomo mi tiempo. Pero es porque a veces a mí lo que me da cosa es esto. Estamos muy acostumbrados a, no sé, te voy a explicar la dictadura, por así decirlo. Y un día los militares se levantan y dijeron, vamos a tomar el poder, ¿viste? Como, mirá, hay como todo un trasfondo atrás. Y lo que me pasa es que mucha gente no conoce esos trasfondos o esos contextos internacionales. Entonces, no das por sentado ningún. Claro, y que hacen al pensamiento crítico también. Porque, sí, porque si contadas no las cosas por ítems. Generación no es lo mismo, espontánea. Claro. No sé, por ejemplo, la otra vez se cumplieron 50 años de golpe de Pinochet. Y dije, vamos a explicar el golpe de Pinochet. Pero dije, para esto tenemos que partir de la historia política de Chile. Porque más allá de que los chilenos claramente lo tienen entendido, o la mayoría, os quiero creer, muchos de nosotros es, un día aparece Salvador Allende y llega al poder, implanta un socialismo democrático y de repente Pinochet lo derroca en el marco del Plan Cóndor. Pero, ¿por qué en Chile? ¿Por qué no en otro lado? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible el triunfo de Allende? ¿Qué trayectoria? Bueno, y así. La trayectoria de cada partido, de dónde proviene este partido, esta corriente. ¿Cómo tomó Estados Unidos la llegada al poder de Salvador Allende? ¿Cómo desde un principio se propusieron derrocarlo y boicotear su lo gobierno? violento que fue también. Que acá, más allá de que también fue muy violento, los testimonios chilenos realmente son aterradores. Pero incluso, por ejemplo, nosotros tenemos documento de un memorándum que le envía Henry Kissinger a Richard Nixon apenas asume Salvador Allende, diciendo: la decisión que usted tome sobre este asunto va a ser la decisión más importante de política exterior de todo su gobierno, porque el triunfo de un gobierno de carácter socialista alineado con Cuba y la Unión Soviética en América del Sur representa una verdadera amenaza para los intereses estadounidenses en la región. Y eso desde un principio. Bueno, esas cosas, más allá de que uno, se termina extendiendo, forman parte también de decir, mirá, no te estoy diciendo que las cosas son porque sí. Un ejercicio que hacía en el aula con los chicos cuando tenían que explicar algo, daban oral, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me decís por qué. Pobrecito. ¿Por qué? Porque les pintó. Un día se les ocurrió, con los chicos de la secundaria grandes y con los de la universidad. Y un día se les ocurrió y pintó, ¿viste? Vamos. Y estaban ahí y dijeron, vamos a hacer esto. Y un día en el Reino Unido, en Inglaterra, dijeron, vamos a desarrollar el capitalismo, porque sí, porque pintó. Entonces siempre es así el por qué. Bueno, ese es uno de los principios que utilizo para después dar clases o hacer mis videos. Por eso nunca afirmo o trato de decir, no digo ni bueno ni malo, salvo para cosas excepcionales. Digo, terrible, esto fue atroz, demás. Y siempre todo tiene que tener un porqué. Nos toma tiempo desarrollarlo y demás, pero creo que también hace a la conformación de un pensamiento crítico que no considera que las cosas ocurren fortuitamente o porque sí. Bueno, avanzando en la cuestión histórica, historiográfica, me pregunto yo si la historia es solo pasado o también se puede analizar el presente e incluso se puede proyectar al futuro con un estudio histórico o estudiando historia o siendo historiador o no siendo historiador, estudiando la historia. Si podemos estudiar el pasado, pero también están los distintos o
o el otro aspecto presente y futuro. Bueno, en ese caso yo considero que es muy difícil hacer futurología por montones de cuestiones, pero sí creo que podemos analizar el presente en clave histórica. Cuando se produjo la elección del 13 de agosto de 2023, hace menos de 2 meses, y ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió, yo dije, esto no puede pasar así porque sí. Y dije, vamos a analizar las elecciones en clave histórica. Y el lunes, a la noche, dije, bueno, pongamos esto en relación a la historia de nuestra democracia y el funcionamiento de nuestro sistema de partidos. Y plantear, bueno, la excepcionalidad, la aparición de una tercera fuerza que vence a los partidos tradicionales y demás, pero también los límites que supone que toda coalición gobernante ha requerido de aparatos partidarios, de presencia territorial, gobernaciones, mayoría en el Senado y demás, y poniendo en clave histórica un análisis de nuestro presente. Perdón que te interrumpa, pero porque ustedes son historiadores, pero cuando hablan de clave histórica, se refieren a utilizar métodos de que son estudio propios de del análisis histórico, tomar la parte política, económica, social, ponerlo en contexto internacional, trayectoria de los distintos actores, entre otras cuestiones. Claro, pensar el presente, digamos, en base a estos en base análisis. A todo el desarrollo histórico de la democracia argentina. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Varias. Varias. Que esto puede ser un parteaguas para nuestro sistema político, si llegara a producirse el triunfo de Javier Milei, pero que en base a otras experiencias podemos decir que va a ser un gobierno claramente débil por ser la tercera fuerza en el Congreso, no disponer de gobernaciones, no contar con cuadros formados para dirigir el conjunto del Estado. Pero también, por ejemplo, me parece interesante presentar algunas cuestiones que decía. Scioli fue la primera fuerza en las PASO de 2015. Menem fue la primera fuerza en las elecciones generales de 2003. Eso nos indica, no es por dar un análisis y decir es lo mismo que está ocurriendo, no, sino plantear que candidatos que quedan primeros pueden perder los balotajes, de la misma forma que lo hizo Kast contra Boric en su momento. Así que lo que traté de hacer, y muchos me lo agradecieron, es tratar de bajar calma, racionalidad, reconociendo la importancia de la situación y su gravedad, pero sí entender que no está todo resuelto y que queda un trecho. Y ahora nos quedan unas semanitas que van a ser intensas, ya han sido intensas las semanas previas y tal vez solo los últimos días, pero creo que hay condiciones para evitar que caigamos en el abismo. Bueno, yo ya que estamos en cuestiones de elecciones y demás, nosotros tenemos un programa Circo Pichincha y tengo como un trabajo de siempre traer un tipo de juego para hacerlo más lúdico. Maravilloso. Y hoy, como verás, tenemos tarjeta roja, tarjeta amarilla, bien futbolero. Y como estamos en época de elecciones y Massa está hablando ahora de una cuestión de unidad, yo te voy a proponer que vos tengas estas tarjetas, amarilla y roja. La roja, por supuesto, expulsa, no lo queremos adentro. La amarilla es una cuestión de, te estamos vigilando, yo te voy a poner una amarilla. Ojo, que podés tener una segunda. Ya sé que le voy a sacar roja, te aviso. Adentro controlado. Vos también podés sumar, porque tengo ahí algunas personas pensadas. Y después, obviamente, si lo queremos adentro, lo dejamos pasar. Okay. Pero vamos a empezar con algunos que tengo acá pensados. En primer lugar, Larreta. Amarilla, lo tenemos vigilado. Sí, lo tenemos vigilado, pero creo que Larreta representa de los cuadros de la oposición histórica macrista que podrían ser posibles de entendimientos y acuerdos. Pienso en el contexto, por ejemplo, de la pandemia 2020, cuando Patricia Bullrich organizaba marchas anticuarentena y en un primer momento Horacio Rodríguez Larreta se sentaba con el Poder Ejecutivo Nacional a pensar en la responsabilidad institucional que tenía sobre la situación sanitaria. Gobernaba. Pero sigue siendo Larreta. Sigue siendo Larreta, tal cual. Lo tenemos vigilado. Este es duro. Gerardo Morales. Bueno, acá me van a condenar por zurdo, pero no voy a decir esto por Gerardo Morales, porque la cuestión de Jujuy es muy grave, pero sí por los radicales. Bien. Creo que es muy necesario lograr que Juntos por el Cambio se rompa para que la Unión Cívica Radical pueda diferenciarse de montones de banderas históricas que sostiene y que, por ejemplo, terminan pegadas al esquema del PRO por ser parte de Cambiemos. Y acá es muy sencillo, no podemos olvidar. Levantamos la bandera de YPF. ¿Quién habrá quedado YPF? Hipólito Yrigoyen. Levantamos las banderas del pensamiento nacional. ¿De dónde habrá venido Jaureche? De la Unión Cívica Radical.
Entonces hay un montón de cuestiones. Respetamos la democracia. ¿A quién asociamos con el retorno democrático? A Alfonsín. Con todos los problemas sí, los problemas. Sí, seguro. Ya sabes. Pero todos miramos más o menos todos lo creemos. Pero sí creo que históricamente el radicalismo ha sido una fuerza que en la larga duración ha sido nuestro primer partido político democrático moderno, como tal, y cuyas banderas creo que sería muy sano que vuelvan a formar parte del juego democrático. El otro día nos reíamos en Café Millennial con la necesidad que tenemos de que Lilita Carrió enfile a Juntos por el Cambio para que hagan la racionalidad. Nuestra esperanza es Lilita. Frente a el coqueteo de de Macri con Milei. Y sí, y no lo estoy planteando como No, vos sos el zurdito y decís esto. No, hay que ponerlo en perspectiva histórica. La Unión Cívica Radical, incluso más allá del apoyo a 55 y demás, no ha sido una fuerza históricamente derechista. Se ha encontrado con el problema del peronismo, se ha reformulado, ha tenido críticas internas, ha tenido fuerzas que intentaron integrar el peronismo, después lo reprimieron como Frondizi, tuvimos cuadros como Alfonsín, básicamente corriendo por izquierda al PJ con la cuestión militar en el 83, esto hay que decirlo, aunque suena políticamente incorrecto en cierto sentido, y creo que, por ejemplo, el día de mañana superar esta crisis de representación de los sistemas políticos va a requerir de la conformación de una Unión Cívica Radical independiente de Juntos por el Cambio. Si te pregunto Lilita, entonces imagino que también amarilla. Sí, absolutamente. De cabeza. Y que venga con Republiqueta. Y que Republiqueta. La Donda, que aparece a veces y se saca fotitos por ahí. Amarilla también, bien. Amarilla, Estamos aceptables. porque siento... Está tibio. Pero porque está bien. siento... No te voy a preguntar por un Insaurralde porque ya me imagino aparte la tarjeta. No. Por eso. No, esa cabeza rueda. ¡Afuera! Purgado. Pero amarilla le pones a Donda. Vos decís Sí. que más vale tenerla adentro que afuera. Sí. No nos sobra nada. No nos sobra nada. No nos sobra mucho. Sí, Pero igual nos suma, sobra. esa es la pregunta. Nos sobran cosas. No creo que sume. El problema es lograr que no reste, pero absolutamente vigilada. Amarilla, bien. Y no encargo nunca más en un cargo ministerial. Gaby Cerruti, la vocera. De nuevo, no, pero no en la comunicación política de este gobierno. ¿Saben quién tiene que reemplazar a Gaby Cerruti y los chicos estos de indisciplinados? No los tengo. Mira, ya te dicen que sí. Sí, Te dan el ok. sí, que son los que van haciendo entrevistas por la calle y tratando de que la gente, utilizando el sentido común, se dé cuenta de que no tiene que apoyar a Milei. No sé si los vieron, lo que dice, che, vos, no sé, van a Salta y le dicen, ¿ustedes están de acuerdo con que la religión es importante? Sí. ¿Y hay que respetar la religión de los distintos habitantes del país? Sí. ¿Y ustedes creen que está bien que un presidente, un candidato a presidente, ataque las creencias religiosas o los representantes de la religión de alguien? No. ¿Te puedo mostrar este video? El Papa es el representante del maligno en la tierra, Aparte ocupando el trono de la casa de Dios. Ese video es imposible que sume. Bueno, y ahora te pregunto también que es bastante polémico. Para algunos y otros que te dicen adentro de directo. Maslatón. Maslatón es masista. Es abiertamente, porque es votó recontra a Milei. masista. Sí, es re masista. Sí, pero es remacista. Desde hace años que le tira flores y dice Es un infiltrado. que va a ganar las elecciones y va a ser un gran presidente. Maslatón, por ejemplo, sería la mejor cara que nos puede dar el liberalismo. Un liberalismo, pero que, por ejemplo, reivindica la tradición nacional de su país. Claro. O que ama la cultura popular de este país. Entonces, Más parecido ¿puedo a eliminar de a los 1900? liberales? Hay una parte mía más estalinista que dice ojalá. Hay una parte mía que dice y todavía no va a pasar. Bueno, que el representante de lo que Te es el vigilo. liberalismo sea Maslatón. Y ahora, lo último para cerrar, porque mucha gente dijo la mejor del debate. Esto también se puede debatir en otro encuentro quizás. Miriam Bregman. Sí, es una mina que tiene una enorme capacidad oratoria, es un cuadro sumamente formado y ha tenido banderas inclaudicables. En este momento eso no es funcional a evitar que Milei gane las elecciones. Bien. O sea, adentro, Ni amarilla ni directamente. roja, adentro. No, absolutamente adentro,
A menos que llame a votar en blanco en un balotaje. Ahí va. Bueno, me gusta porque va en consonancia con esta unidad, no echó a ninguno, así que eso me parece Insaurralde. Insaurralde, bueno, ya estaba echado de antes. Pero Almagro, me parece que va muy bien. compañero. Y no me hagas opinar de alguno dirigente de la Cámpora. Digo, queda para otro día. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los teleoyentes. Esto fue entrevista con Pablo Borda. Búsquenlo en las redes, en Spotify, en YouTube. Café Millennial. Si necesitan preparar un tema histórico para la escuela, para la universidad, mucha gente rinde materias con mis videos. Me lo dicen Ahí va, abiertamente. ahí lo tienen. En la carrera de historia o han defendido trabajos finales de la carrera. Qué a partir orgullo. Sí. Bueno, 2 horitas, 3 horitas de historia se pasa volando, muy ameno. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, hasta la próxima, queridos. Hasta la próxima.